Sloan Mercer odiaba a la mafia. Le habían arrebatado al hombre que amaba hacía 2 años, y ella le había jurado que nunca más se dejaría arrastrar a ese mundo. Pero al destino no le importaban las promesas. Esta noche, en medio de una ventisca que se tragaba Chicago por completo, escuchó una explosión retumbar desde la dirección del lago. Luego vino el llanto de un niño, débil y desesperado en la ceguera blanca de la tormenta. Cuando Sloan bajó corriendo por el terraplén, no tenía idea de que el hombre que sacaba del auto en llamas era Jude Ashford, el señor del crimen más poderoso de la ciudad, y el bebé que lloraba en sus brazos era su único hijo. Odiaba todo lo que él representaba, pero no podía dejarlo morir. No por él, sino por el niño de 8 meses que temblaba en su abrazo. Sus claros ojos azules estaban muy abiertos mientras la miraba, como si ella fuera su mundo entero. Sloan no pensó. Corrió. Sus viejas botas de cuero resbalaban sobre la nieve espesa y pesada mientras bajaba por la pendiente hacia el lago Michigan. El viento azotaba su rostro como cuchilladas, trayendo el olor a humo y gasolina quemada. Los llantos del bebé aún resonaban más adelante. Eran débiles, pero suficientes para impulsarla a través de cada paso agotador. La nieve le llegaba a las rodillas. Cada zancada era una batalla. Pero Sloan no se detuvo. Se había detenido una vez en su vida y le había costado todo lo que tenía. No volvería a detenerse. La camioneta negra yacía inclinada al pie del terraplén, como una bestia moribunda. El humo salía de debajo del capó, mezclándose con la tormenta blanca y convirtiéndola en una neblina venenosa. Las ventanillas estaban destrozadas. Fragmentos de vidrio estaban esparcidos por la nieve, brillando bajo las llamas que habían comenzado a lamer la parte delantera del vehículo. Sloan se deslizó los últimos metros. Cayó, se levantó y se lanzó hacia el auto. El llanto era más fuerte ahora. Miró al asiento trasero y su corazón pareció detenerse por un instante. Un bebé. Un bebé diminuto atado a un asiento de seguridad gris. Su rostro estaba rojo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos azules estaban abiertos de par en par por el miedo y la confusión. No pensó. Actuó. Sus manos tiraron de la puerta del auto, pero estaba atascada. Golpeó el marco con el puño, tiró de nuevo, lo golpeó otra vez. El fuego se estaba extendiendo. Podía oír el crepitar agudo que venía del motor. No quedaba tiempo. Sloan agarró una roca grande de debajo de sus pies y la estrelló contra la ventanilla restante hasta que el vidrio estalló. Metió la mano, presionó el botón de liberación del asiento de seguridad y luego sacó al bebé y al asiento juntos. El bebé gritó agudamente cuando el aire helado lo envolvió. Sloan apretó al niño con fuerza contra su pecho, envolviendo su viejo abrigo de lana alrededor del pequeño cuerpo tembloroso. Le susurró palabras sin sentido, pequeños sonidos suaves para calmarlo, aunque sabía que no podía entender. Luego miró hacia el asiento delantero. Había un hombre. Su cabeza había caído hacia adelante. La sangre corría desde una herida en su frente hasta su pómulo. Su camisa blanca se había vuelto de un rojo oscuro y empapado sobre su abdomen. Estaba inconsciente o muerto. Sloan dejó al bebé en la nieve, lo suficientemente lejos del vehículo, y luego se dio la vuelta. No sabía quién era este hombre. No le importaba. Solo sabía que no podía dejar que alguien muriera frente a ella. No otra vez. Metió la mano por la ventanilla rota y buscó el pulso en su cuello. Débil, pero todavía estaba allí. Abrió la puerta del auto tirando de la manija desde adentro y luego comenzó a arrastrarlo hacia afuera. Era pesado, más pesado que cualquier cosa que hubiera intentado arrastrar. Su cuerpo se sentía como una losa de piedra, y la nieve bajo sus pies era tan resbaladiza que cada paso hacia atrás era una odisea. El fuego se extendía más rápido ahora. Podía oír la gasolina goteando, oír el metal crujiendo por el calor. Tiró, cayó, se levantó, tiró de nuevo, metro a metro, metro a metro. No fue hasta que sintió que sus pulmones ardían y sus manos estaban completamente entumecidas por el frío, que finalmente lo dejó caer junto al bebé. Luego se dio la vuelta para mirar el vehículo y este explotó. Las llamas estallaron con una fuerza salvaje,
rasgando la noche e iluminando la vasta nieve blanca a su alrededor. La explosión derribó a Sloan hacia atrás, al suelo. Yacía allí, jadeando en busca de aire, mirando el cielo ennegrecido sobre ella. El llanto del bebé atravesó el aullido del viento. Giró la cabeza hacia un lado y vio que el niño todavía estaba en el asiento de seguridad. Aún envuelto en su abrigo, todavía llorando. Estaba vivo. Ambos estaban vivos. Lentamente, Sloan se incorporó, tomó al bebé en sus brazos y lo apretó con fuerza contra ella. Miró al hombre inconsciente a su lado, con la sangre aún empapando su camisa. No sabía quién era. No sabía por qué alguien lo quería muerto a él y a este bebé. Solo sabía que acababa de sacarlos del infierno. Y ahora tenía que encontrar la manera de mantenerlos con vida. Si te encantan las historias que llegan al corazón, por favor presiona me gusta para apoyarnos. No olvides compartir este video con las personas que amas y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Sloan se dio cuenta en el momento en que puso la mano en su frente y sintió el calor abrasador a través de su piel. Su cuerpo estaba luchando contra una infección y ella no tenía antibióticos ni medicinas para la fiebre. Nada, excepto agua limpia y tiras de tela húmeda. Rasgó una camisa vieja en pedazos pequeños, los empapó en agua fría y luego los colocó sobre su frente y cuello. Cada pocos minutos, los reemplazaba por otros nuevos. El sudor brotaba de cada poro de su cuerpo, empapando la manta debajo de él. Gemía en su delirio, a veces susurrando palabras que ella no podía entender. Le daba agua a la fuerza con una cuchara, un pequeño sorbo a la vez. Esperaba pacientemente a que tragara antes de darle más. La mayor parte se le escapaba por la comisura de la boca, pero algo entraba. Eso era suficiente, tenía que ser suficiente. Entonces el bebé lloró. El sonido cortó la concentración de Sloan como una cuchilla. No era el llanto asustado de antes. Este era un llanto exigente, el llanto de un niño hambriento. Se giró hacia la caja de madera donde yacía. Sus ojos azules la miraban, llenos de acusación y desesperación, como si no pudiera entender por qué no lo estaba alimentando. Sloan se puso de pie y comenzó a buscar por la pequeña casa del lago, en el gabinete de la cocina, los cajones, la cesta de almacenamiento. No había nada adecuado para un bebé de 8 meses. Tenía arroz, frijoles secos, un poco de carne salada y verduras enlatadas. Comida para una mujer que vive sola, no comida para un bebé. El bebé lloró más fuerte. Sus lamentos llenaron la pequeña habitación, entrelazándose con el aullido del viento afuera hasta que todo el lugar pareció tragado por el caos. Sloan se quedó en medio de la habitación, con una mano agarrando el gabinete, obligándose a pensar. Entonces recordó la cabra. Tenía una cabra lechera en el pequeño cobertizo detrás de la casa del lago. La tenía por la leche para hacer jabón, una de las cosas que vendía en línea para sobrevivir. Nunca había pensado en usar esa leche para una persona, pero no era momento de ser exigente. Se puso el abrigo más grueso que tenía, aunque todavía estaba húmedo de la última vez que había salido. Miró al bebé que lloraba, miró al hombre febril, luego abrió la puerta y salió. La tormenta aún no se había detenido. El viento la golpeaba como puñetazos y la nieve era tan espesa que apenas podía ver lo que tenía delante. El cobertizo de la cabra estaba a solo unos 10 metros de la casa del lago, pero esos 10 metros parecieron un siglo. Tropezó y cayó 2 veces antes de llegar a la desvencijada puerta de madera. Dentro del cobertizo estaba más oscuro y un poco más cálido que afuera. La cabra baló cuando la vio, quizás asustada por la tormenta. Sloan se arrodilló a su lado, colocó el pequeño balde debajo de su vientre y comenzó a ordeñarla. Tenía las manos tan entumecidas por el frío que apenas podía sentir nada, pero siguió adelante. Leche, 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 hasta que el balde estuvo un tercio lleno. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Corrió de regreso a la casa del lago, protegiendo el balde con el borde de su abrigo para que la nieve no cayera dentro. Cuando entró por la puerta, el llanto del bebé se había vuelto ronco y agotado. Ya no lloraba fuerte, solo gemía débilmente como si se hubiera rendido. Sloan puso el balde en la estufa, vertió la leche en una olla pequeña y la calentó a fuego lento.
La diluyó con un poco de agua tibia y luego la vertió en una botella de plástico limpia que encontró en un cajón. Probó la temperatura dejando caer unas gotas en el dorso de su mano, lo suficientemente tibia. Levantó al bebé en sus brazos, lo acomodó en su regazo y le acercó el biberón a la boca. Él dudó por un segundo. Sus ojos azules la miraban con sospecha. Luego el instinto ganó. Se aferró a la tetina y comenzó a beber lentamente, en pequeños sorbos, como si temiera que si bebía demasiado rápido, la leche desaparecería. Sloane lo miró, a los ojos que se cerraban lentamente por la saciedad y el agotamiento, a la pequeña mano que se había enroscado inconscientemente alrededor de su dedo. Y sintió que su corazón se oprimía, un sentimiento que había olvidado hacía mucho tiempo, un sentimiento que había creído muerto con el hombre que amó 2 años antes. El bebé se durmió en sus brazos, con el biberón todavía medio lleno. Lo acostó suavemente en la caja de madera, lo arropó con otra manta y luego se volvió hacia el hombre. Todavía tenía fiebre, pero parecía un poco mejor que antes. Le cambió el paño húmedo de la frente, le dio a la fuerza unas cuantas cucharadas más de agua en la boca y luego se dejó caer al suelo entre los dos. Afuera, la tormenta todavía gritaba. Adentro, solo se oía el crepitar del fuego en la estufa, la respiración constante del bebé y las respiraciones pesadas y dificultosas del hombre. Sloane quería dormir. Cada célula de su cuerpo pedía descanso a gritos, pero no se atrevía. Si dormía, ¿quién comprobaría si él seguía respirando? ¿Quién alimentaría al bebé cuando tuviera hambre? ¿Quién mantendría el fuego encendido para que los tres no murieran congelados? Miró al bebé dormido, su pequeña mano aún agarrando una esquina de la manta. Miró al hombre inconsciente, su pecho aún subiendo y bajando a un ritmo constante. Dos completos extraños, dos vidas que nunca había conocido antes de esta noche, pero ahora eran su responsabilidad. Esa noche se extendió como toda una vida. Pero Sloane no se detuvo. No podía. No ahora. Al tercer día, la fiebre del hombre finalmente cedió. Sloane se dio cuenta esa mañana cuando le puso la mano en la frente y ya no sintió el calor abrasador que lo había consumido 2 días antes. Había estado despierta casi toda la noche, durmiendo solo unas pocas horas cada vez que el bebé se dormía. Afuera, la tormenta había amainado, ya no chillaba con la locura de esa primera noche. Pero la nieve seguía cayendo en una cortina constante, y el viento todavía era lo suficientemente fuerte como para hacer que la pequeña casa del lago temblara suavemente con cada ráfaga. Estaba dándole a Weston su biberón matutino de leche de cabra cuando escuchó un sonido detrás de ella. Un gemido, luego una respiración entrecortada, y después un grito ronco que rasgó la quietud. El hombre se irguió de golpe como si lo hubieran arrancado de una pesadilla. Sus ojos se abrieron de par en par, salvajes y desenfocados, recorriendo la habitación sin ver realmente nada. Intentó sentarse e inmediatamente gimió de dolor, con una mano agarrando la herida en su abdomen, pero ni siquiera eso le impidió seguir luchando. «¡Weston!», gritó de nuevo, su voz áspera por días de desuso. «¿Dónde está mi hijo?». Sloane se puso de pie, con el bebé en brazos, y se paró frente a él. No dijo nada. Simplemente se arrodilló para que él pudiera ver al niño a salvo contra ella. Weston dejó de beber y levantó sus claros ojos azules hacia el hombre, como si reconociera exactamente quién era. El hombre miró a su hijo y Sloane vio como todo su cuerpo parecía colapsar hacia adentro. El pánico en sus ojos se desvaneció, reemplazado por algo más suave, algo mucho más frágil. Su mano temblorosa se levantó y tocó la mejilla del bebé, como si temiera que si presionaba demasiado, el niño desaparecería. Sus ojos se enrojecieron, pero no cayeron lágrimas. «¡A salvo!», dijo Sloane, con voz tranquila. «Ambos están a salvo». El hombre levantó la mirada hacia ella y la suavidad de su rostro desapareció de inmediato. En su lugar apareció la cautela, la sospecha, el cansancio de alguien que había pasado demasiados años sin confiar en nadie. «¿Quién eres?», preguntó, con voz fría. «¿Dónde es este lugar?». «Soy la que te sacó de ese auto en llamas hace 3 días», respondió Sloane sin la menor vacilación.
Y esta es mi casa. Estás en la orilla del lago Michigan, a unas 2 horas al norte de Chicago. Los ojos del hombre recorrieron la pequeña casa del lago, pasando por las viejas paredes de madera, el fuego ardiendo en la estufa, la ropa húmeda colgada para secar en el tendedero. Luego la miró de nuevo, y la sospecha en su expresión no se había desvanecido en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué nos salvaste? Porque oí llorar al bebé, dijo Sloan, y no tengo la costumbre de dejar que los niños mueran en la nieve. El hombre guardó silencio por un momento, como si sopesara si creerle o no. Luego intentó ponerse de pie. Una vez más, gimió de dolor. La herida en su abdomen lo hizo doblarse. Pero siguió intentándolo, con una mano agarrando el costado de la silla mientras se arrastraba hacia arriba. No deberías hacer eso, dijo Sloan, sin hacer ningún movimiento para ayudarlo. La herida no ha sanado. La abrirás de nuevo. Él no escuchó, o quizás no quiso escuchar. Siguió forzándose a erguirse y cuando estaba casi de pie, sus piernas cedieron. Se inclinó hacia adelante y Sloan se hizo a un lado, dejándolo caer al suelo con un golpe sordo. «Te lo dije», dijo ella, su voz sin rastro de piedad. El hombre yacía allí, respirando con dificultad, mirándola con una expresión llena de ira e impotencia. Pero no dijo nada. Quizás porque sabía que ella tenía razón. Quizás porque estaba demasiado agotado para discutir. Unos minutos después, se quedó dormido de nuevo en el suelo. Sloan soltó un suspiro, acostó a Weston en la caja de madera y luego arrastró al hombre de regreso a donde había estado descansando. No era más ligero que la primera noche, pero al menos ahora no tenía que arrastrarlo por la nieve. Una vez que terminó, comenzó a limpiar la ropa empapada de sangre que le había cortado del cuerpo esa primera noche. La camisa blanca ya no era blanca. El caro abrigo de cuero estaba rasgado en varios lugares. Estaba a punto de tirar todo a un rincón para quemarlo más tarde. Pero cuando le dio la vuelta al abrigo, algo se deslizó del bolsillo interior. Una cartera, un teléfono con la pantalla destrozada y una pequeña fotografía, arrugada y húmeda por los bordes. Sloan recogió la fotografía con la intención de dejarla a un lado. Pero entonces la miró y su mano se detuvo. En la foto había una mujer joven con cabello rubio dorado y una sonrisa radiante. Sostenía a un bebé recién nacido, diminuto y sonrosado, con los ojos cerrados mientras dormía. El bebé de la foto era Weston. Sloan lo reconoció al instante por los ojos azules y el cabello oscuro, pero la mujer de la fotografía era alguien que nunca había visto antes. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso había una nota escrita a mano con una caligrafía suave y femenina. Meredith y Weston, primer día. Sloan se quedó mirando esas palabras más tiempo del necesario. Meredith, la madre del bebé. Pero ella no estaba aquí. No había estado en el coche. No estaba en ninguna parte. Sloan miró a Weston, que yacía tranquilamente en la caja de madera. Sus ojos azules miraban hacia el techo. Luego miró al hombre dormido, cuyo rostro, incluso en sueños, mostraba un tipo de dolor que ella reconocía demasiado bien. No necesitaba que nadie se lo explicara. Sabía que la mujer de la fotografía se había ido. Lo sabía porque ella también había mirado fotografías así. Fotografías de alguien perdido. Fotografías que había guardado, aunque sabía que mirarlas solo empeoraría el dolor. Sloan dejó la foto junto al hombre, justo al lado de su mano, para que cuando despertara fuera lo primero que viera. No sabía quién era él. No sabía por qué alguien lo quería muerto. No sabía cuál era su historia. Pero sabía una cosa. Quienquiera que fuera, él también había perdido a alguien, igual que ella. Al quinto día, la tormenta finalmente se detuvo. Sloan se despertó esa mañana y notó el extraño silencio exterior. No más viento aullador, no más nieve golpeando las ventanas, solo la quietud sofocante de un mundo enterrado en blanco. Se paró junto a la ventana y miró hacia afuera. La nieve era tan profunda que ya no podía ver el estrecho sendero que subía a la colina. Todavía estaban aislados, pero al menos la tormenta había terminado. El hombre estaba mucho más fuerte ahora. Podía sentarse sin gemir, podía beber agua por su cuenta y comer las gachas aguadas que ella le preparaba.
La herida en su abdomen estaba sanando, aunque lentamente. El corte en su frente había formado una costra. Hablaba muy poco, pasando la mayor parte del tiempo mirando a su hijo con una expresión que Sloane no podía leer del todo. Dolor, alivio, miedo, todo mezclado. Esa mañana, mientras él dormía y Weston también, Sloane decidió limpiar el montón de cosas que había dejado en el rincón desde la primera noche. El abrigo de cuero rasgado, la camisa rígida de sangre seca. Tenía la intención de sacarlos y quemarlos, pero antes de hacerlo, revisó los bolsillos por última vez para asegurarse de que no quedara nada. Su mano tocó algo frío y pesado en el bolsillo interior del abrigo. Lo sacó. Una pistola, negra, compacta, letal. Su corazón dio un vuelco. Se quedó allí con el arma en la mano, sintiendo su peso tirar hacia abajo como una maldición. Lo había sabido. Una parte de ella lo había sabido desde la primera noche, cuando vio la reluciente camioneta negra, cuando vio la forma en que él vestía, cuando sintió el peligro que parecía aferrarse a él, incluso mientras estaba inconsciente. Pero había elegido no pensar en ello. Había elegido concentrarse en mantenerlos con vida. Ahora ya no podía elegir. Dejó la pistola sobre la mesa y luego se volvió para mirar al hombre dormido. Le había cortado la manga esa primera noche para revisar sus heridas, y por primera vez miró de cerca su muñeca. Un tatuaje, pequeño, intrincado, un símbolo que reconoció al instante. Lo había visto en archivos policiales. Lo había visto en fotografías que su prometido solía traer a casa. Lo había visto en sus pesadillas durante los últimos 2 años. La marca de la familia Ashford, una de las familias mafiosas más poderosas de Chicago. Sloane se quedó allí, sintiendo como si alguien acabara de verterle un balde de agua helada sobre la cabeza. Había salvado a un mafioso. Había traído a un mafioso a su casa. Había cuidado a un mafioso durante 5 días como si fuera inocente. El llanto de Weston interrumpió sus pensamientos. Se giró y miró al bebé que yacía en la caja de madera, sus ojos azules fijos en ella con pura inocencia. El bebé no era culpable. El bebé era solo un niño de 8 meses que no sabía nada del mundo de su padre. Pero su padre era diferente. Fue hacia Weston, lo tomó en brazos y le dio un biberón para que se callara. Luego se sentó en la silla frente al hombre, con la pistola sobre la mesa entre ellos, y esperó. Se despertó aproximadamente 1 hora después. Sus ojos se abrieron y la encontraron a ella primero, luego la pistola sobre la mesa. No entró en pánico. No intentó alcanzarla. Solo la miró y luego a ella de nuevo, su mirada volviéndose aguda y fría. ¿Quién eres?, preguntó Sloane, su voz como el hielo. El hombre guardó silencio por un largo momento. Luego soltó un suspiro. ¿Ya lo sabes?, dijo, su voz áspera pero tranquila. De lo contrario, no habrías puesto la pistola ahí. Quiero oírte decirlo. Él la miró como si sopesara si ella merecía la verdad. Luego habló. Jude Ashford, jefe de la familia Ashford. Sloane no se sorprendió. Ya lo sabía, pero oírlo admitirlo todavía se sentía como un golpe en el estómago. ¿Por qué alguien quiere matarte?, preguntó. Porque tengo lo que quieren, respondió Jude. Poder, dinero y el niño. Alguien dentro de la organización, dijo Jude, bajando la mirada, su voz volviéndose más oscura. Alguien en quien confiaba más que en nadie. Mafia. Matando a la mafia. Sloane soltó una risa amarga. Un sonido sin alegría alguna. No me sorprende. Todos ustedes son iguales, matándose unos a otros por dinero, matándose unos a otros por poder. Y cuando se matan entre ustedes, gente inocente muere con ustedes. Jude la miró, sus ojos agudizándose. Hablas como si conocieras mi mundo muy bien. Sé lo suficiente, dijo Sloane, y ahora su voz comenzó a temblar. No de miedo, sino de ira. Sé lo suficiente como para odiarlos a todos. Jude no dijo nada, solo la observó, esperando. Y ese silencio, esa paciencia, como si le estuviera dando espacio para decir lo que había mantenido enterrado en sí misma durante 2 años, hizo que algo dentro de ella se rompiera. Hace 2 años, comenzó, con la voz entrecortada.
Mi prometido murió. Era un oficial de policía. Estaba rastreando una red de contrabando vinculada a una de sus familias. Hubo un tiroteo. Le dispararon. Murió antes de que llegara la ambulancia. Se detuvo y respiró hondo. Su mano apretó el brazo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Soy enfermera, continuó. Me llamaron a la sala de emergencias esa noche, y el hombre que yacía en la mesa de operaciones era él. El hombre con el que me iba a casar era él. Lo vi morir, no pude salvarlo. Jude permaneció en silencio, sin excusas, sin disculpas, sin afirmar que no había sido su culpa. No sé qué familia estuvo detrás, continuó Sloan, su voz fría como el acero congelado. Y no me importa. Para mí, todos ustedes son iguales, todos son asesinos, todos tienen sangre en sus manos. Y ahora descubro que salvé a uno de ustedes, traje a uno de ustedes a mi casa, te cuidé como si mereciera ser salvado. El silencio se extendió entre ellos. Weston dormía profundamente en los brazos de Sloan, sin saber nada de la tormenta que se desataba justo sobre su cabeza. Finalmente, Jude habló. Yo no maté a tu prometido, dijo, su voz baja y clara. Y no espero que me creas, pero entiendo por qué me odias. Tienes toda la razón para hacerlo. Sloan no dijo nada, solo lo miró. Miró esos profundos ojos azules llenos de cicatrices invisibles, y por primera vez lo vio de verdad. No como un jefe de la mafia, no como un asesino, solo como un hombre que intentaba huir con su hijo, llevando una fotografía de su esposa muerta, dispuesto a morir para proteger a su único hijo. Por primera vez se vieron el uno al otro, no como extraños, sino como dos personas con heridas que nunca sanarían por completo. 2 días después de esa confrontación, la pequeña casa del lago cayó en un extraño tipo de silencio. No el silencio tenso de extraños obligados a compartir el mismo espacio, sino el silencio de dos personas que ya habían visto las heridas del otro y ya no sabían qué decir. Sloan todavía cuidaba de Jude, todavía le cambiaba las vendas todos los días, todavía cocinaba gachas y lo hacía comer, pero ya no lo miraba a los ojos. Hacía todo como una máquina, rápida, eficiente y distante, y luego se apartaba como si su presencia la quemara. Jude tampoco intentaba iniciar conversaciones. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en silencio, observando a su hijo con una expresión que Sloan no podía leer. A veces lo sorprendía mirándola, pero cada vez que sus miradas se encontraban, ambos apartaban la vista. Jude se había fortalecido mucho. Podía sentarse sin ayuda, podía moverse lentamente por la pequeña habitación, aunque todavía tenía que apoyarse en la pared cada vez que la herida en su abdomen le dolía. Su cuerpo se estaba recuperando a un ritmo sorprendente, como si se hubiera acostumbrado a ser herido y a curarse a sí mismo. Pero lo que más cambió en esos dos días no fue Jude. Fue Weston. El bebé había comenzado a aferrarse a Sloan de una manera que nunca se había aferrado a nadie antes. Cada vez que lo dejaba, lloraba. Cada vez que se perdía de vista, gritaba. Cada vez que volvía, él la buscaba, sus ojos azules iluminándose como si ella fuera el sol. Sloan no entendía por qué. Ella no era su madre. Solo era la persona que había estado allí cuando él necesitaba ser salvado. Pero a Weston no le importaba la lógica. Para él, Sloan era quien lo había abrazado durante la tormenta, la que lo había alimentado cuando tenía hambre, la que le había cantado para dormir con torpes cancioncillas de cuna. Para Weston, Sloan lo era todo. Jude observaba todo en silencio. Sloan sabía que te estaba observando. Podía sentir su mirada cada vez que levantaba a Weston en sus brazos, cada vez que lo alimentaba, cada vez que lo calmaba cuando lloraba. Él nunca decía nada, pero ella veía algo en sus ojos cada vez que los miraba juntos. Dolor, gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. En la tarde del séptimo día, Sloan estaba sentada junto a la ventana alimentando a Weston. Un raro rayo de sol invernal se filtraba a través del vidrio esmerilado, cayendo sobre el cabello oscuro y las mejillas redondas del bebé. Weston bebía lentamente, sus ojos azules fijos en su rostro sin parpadear. Ella lo miró y por primera vez en muchos días se permitió sonreír, una pequeña sonrisa, casi inconsciente.
Entonces Weston dejó de beber, su boca se movió e hizo un sonido. Mamá. Sloane se congeló. Mamá, repitió Weston más claramente esta vez, como si estuviera intentando con todas sus fuerzas decirlo bien. Luego sonrió, una sonrisa brillante y soleada, y extendió ambas manos hacia su rostro. Mamá. El biberón se le resbaló de la mano a Sloane. Se quedó sentada sin poder respirar, mirando al bebé, que le sonreía como si ella fuera su mundo entero. Sus manos temblaban, sus labios temblaban. Sus ojos comenzaron a arder, aunque se había jurado a sí misma que nunca volvería a llorar. Mamá, dijo Weston de nuevo, como si no pudiera entender por qué no le respondía. Sloane escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Jude de pie en el umbral de la puerta, una mano apoyada en el marco para mantener el equilibrio. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar a su hijo, y luego a ella. No había celos en esa mirada, ni dolor, solo algo que Sloane no podía nombrar, algo tan suave y frágil que tuvo que apartar la vista. Dejó a Weston en la caja de madera tan rápido que fue casi brusco. Luego se levantó, pasó junto a Jude, abrió la puerta y salió. El viento frío le golpeó la cara como una bofetada. La nieve todavía lo cubría todo, pero la tormenta había pasado y el aire era tan limpio que dolía. Se quedó en los escalones de la entrada de la casa del lago, respirando profundamente, tratando de calmar la oleada de emoción que crecía dentro de su pecho. Oyó que la puerta se abría detrás de ella. Pasos lentos. Luego Jude se paró a su lado. No demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, mirando el lago helado en la distancia. No soy su madre, dijo Sloane, con la voz entrecortada. No lo miró, no se atrevió. No puedo ser su madre. Solo soy alguien que estaba aquí. No tengo derecho a dejar que me llame así. El silencio se extendió entre ellos. El viento se movía suavemente. La nieve caía de las ramas de los árboles. Entonces Jude habló. Lo sacaste de un auto en llamas, dijo, su voz baja y deliberada. Lo abrazaste durante la tormenta. Saliste a la nieve helada para ordeñar una cabra para él. Te quedaste despierta toda la noche, asegurándote de que todavía respiraba. Sloane todavía no se dio la vuelta. Podía sentir la humedad en sus ojos y lo odiaba. Odiaba esta debilidad. Lo alimentaste cuando tenía hambre, continuó Jude. Le cantaste para dormir cuando tenía miedo. Te quedaste a su lado durante 7 días mientras su propio padre yacía inconsciente y no podía hacer nada. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Para Weston, no eres una extraña. Para Weston, eres la persona más importante del mundo. Eres en quien confía. Eres a quien ama. Puede que no seas su madre biológica, pero para mi hijo lo eres todo. Sloane se quedó allí de espaldas a él, sus hombros temblando débilmente. No lloró. Se había prometido a sí misma que no volvería a llorar, pero algo dentro de su pecho se estaba rompiendo, pieza por pieza, como el hielo en el lago bajo la primera luz de la primavera. No por el dolor, sino porque por primera vez en 2 años alguien la necesitaba. Realmente la necesitaba. Se dio la vuelta, pasó junto a Jude sin decir una palabra y volvió a abrir la puerta. Weston todavía estaba acostado en la caja de madera, con los ojos azules fijos en el techo. Cuando la vio, sonrió y extendió los brazos. Mamá. Sloane fue hacia él, se arrodilló y lo tomó en sus brazos. Lo abrazó con tanta fuerza que era casi como si temiera hacerle daño. El bebé no lloró, simplemente se acomodó en su abrazo, su cabeza descansando contra su pecho, su respiración uniforme y tranquila. Ella no lloró, pero mientras sostenía a ese niño, supo que nunca podría abandonarlo. Nunca. En la noche del 8.º día, la casa del lago yacía sepultada en la oscuridad y en la respiración constante de quienes dormían en ella. El fuego en la estufa se había consumido, dejando solo débiles brasas rojas parpadeando en la rejilla. Sloane estaba sentada con la espalda contra el costado de la caja de madera donde dormía Weston, con la cabeza inclinada y los ojos entrecerrados. No había dormido bien en más de una semana y su cuerpo exigía el pago.
Pero incluso en ese sueño superficial y entrecortado, los instintos de alguien acostumbrado a vivir solo nunca dejaron de vigilar. Un sonido, pequeño, casi demasiado suave para oírlo, pero suficiente para sacarla del sueño. Los ojos de Sloane se abrieron de golpe. Se sentó inmóvil, sus oídos atentos al silencio. El viento moviéndose sobre el techo, el suave chapoteo de las olas contra el casco, y algo más. Pasos en la nieve, ligeros, cuidadosos, como si alguien intentara no hacer ruido. Giró la cabeza y vio que Jude estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana, con la espalda contra la pared, una pistola en la mano. La pálida luz de la luna se filtraba a través del vidrio helado, dibujando las duras líneas de su rostro en la sombra. Sus profundos ojos azules estaban agudos y alerta, sin rastro de fiebre o debilidad. Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. Sloane entendió de inmediato. Jude se llevó un dedo a los labios, indicando silencio. Luego señaló a Weston y después a ella. Su significado era claro. Ella debía quedarse aquí, proteger al bebé. Él iría a comprobar. Sloane negó con la cabeza. Se levantó en silencio y se acercó a él, su susurro bajo pero firme. Ni siquiera te has mantenido firme sobre tus pies en 2 días. Déjame ir. Jude la miró, con sorpresa en sus ojos y algo más. Pero no tuvo tiempo de discutir. El sonido de afuera volvió, más cerca esta vez. Sloane se volvió hacia la estufa y tomó el hacha que usaba para cortar leña. Con su peso en la mano, se sentía sólida y real. No sabía usar una pistola, pero sabía usar un cuchillo. Sabía cómo defenderse. 2 años viviendo sola le habían enseñado eso. Jude se movió hacia la puerta, cada paso tan silencioso como el de un gato, aunque su cuerpo aún no estaba completamente curado. Sloane se paró detrás de la puerta, con la espalda contra la pared, el hacha levantada junto a su hombro. Weston todavía dormía profundamente en la caja de madera, ajeno a la tensión que se cernía sobre la habitación. El corazón de Sloane latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Jude abrió la puerta. El silencio se volvió sofocante. Salió, su alta figura desapareciendo en la oscuridad. Sloane se quedó allí, contando cada segundo. 1, 2, 3, 10, 30, 1 minuto, 2 minutos. No podía respirar. No se atrevía a respirar. Su agarre en el hacha se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos nunca se apartaron de la puerta abierta. Cualquiera que cruzara ese umbral sin ser Jude recibiría un hachazo. Ya había perdido suficiente. No perdería a nadie más. Entonces Jude regresó. Entró por la puerta, con la pistola todavía en la mano, pero ahora bajada. Su rostro estaba tenso, pero no había señales de peligro inmediato. Nadie, dijo en voz baja. Podría haber sido solo un animal salvaje, un oso o un ciervo. Bajan cerca del lago en invierno. Sloane soltó un suspiro, pero no bajó el hacha. No creía que hubiera sido un animal. Sus instintos le decían lo contrario, pero no tenía pruebas, y Jude parecía seguro, así que no dijo nada. Cerraron la puerta de nuevo y pusieron el cerrojo. Jude se sentó a su lado, con la pistola sobre su regazo, sus ojos aún abiertos. Iba a vigilar. Sloane lo entendió sin preguntar. Regresó al lado de Weston y se sentó, pero no durmió. Ninguno de los dos durmió esa noche. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a salir y la niebla sobre el lago comenzaba a disiparse, Sloane se puso el abrigo y salió. Necesitaba ver a la cabra, necesitaba recoger más leña, necesitaba respirar aire fresco después de una noche tensa de miedo. Pero solo había dado unos pocos pasos cuando se detuvo. Sobre la nieve blanca e intacta, a unos 15 pies de la puerta de la casa del lago, había huellas. Huellas de un hombre, grandes. No eran de Jude, porque él no había salido durante la noche, excepto por esa breve revisión alrededor del porche. Estas huellas venían de la dirección del bosque, rodeaban la casa del lago y se detenían cerca de la ventana de la sala, donde alguien podría mirar adentro. Luego se daban la vuelta y desaparecían entre los árboles.
Alguien había venido anoche. Alguien se había parado fuera de la ventana y había mirado adentro. Las había mirado a ella, a Jude, a Weston. Alguien los había estado observando. Sloane se quedó mirando las huellas mientras comenzaban a suavizarse lentamente bajo la nueva nieve que había comenzado a caer de nuevo. No entró a llamar a Jude. Aún no estaba lista para decírselo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que esto significaba. Pero en el fondo ya lo sabía. El mundo exterior los había encontrado. Simplemente aún no había llamado a la puerta. En la mañana del noveno día, por primera vez en casi 2 semanas, el teléfono de Sloane vibró. Estaba sentada junto a la ventana dándole a Weston su biberón matutino, cuando sintió que el viejo teléfono temblaba suavemente en el bolsillo de su abrigo. La sorpresa casi la hizo soltar el biberón. Durante todos los días de la tormenta, había olvidado que esa cosa existía. Sin señal, sin conexión con el mundo exterior, solo la pequeña casa del lago y 3 personas tratando de sobrevivir un día a la vez. Pero ahora, con la tormenta pasada y la nieve ya no cayendo, una débil señal había regresado. Miró la pantalla. El nombre que brillaba allí era papá. Sloane se quedó quieta. Su dedo se cernía sobre el botón de respuesta, dudando. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar nada de esto. Pero si no respondía, él solo se preocuparía más. Pensaría que algo le había pasado y ya había perdido suficiente. No quería hacerlo perder más. Presionó responder y se llevó el teléfono a la oreja. Sloane. La voz de su padre llegó a través de la línea, áspera por la preocupación. ¿Dónde estás? He estado llamando toda la semana. No pude comunicarme contigo. Casi conduje hasta allí para buscarte. Estoy bien, papá, dijo, haciendo su voz lo más firme posible. La tormenta fue mala. Se fue la luz, la señal también. Nada serio. Hubo un silencio al otro lado por un momento. Sloane sintió que su mano temblaba ligeramente. Y odiaba eso. Odiaba mentirle a su padre. Odiaba que se preocupara por ella. Odiaba no poder ser la hija que él merecía. ¿Estás segura?, preguntó su padre de nuevo, su voz lenta y cuidadosa. Suenas diferente, como si estuvieras ocultando algo. Sloane cerró los ojos por un segundo. Su padre la conocía demasiado bien. Aunque se había mantenido a distancia de él durante los últimos 2 años, aunque había intentado cortar casi todos los lazos entre ellos para que él no fuera arrastrado a su dolor, él seguía siendo la persona que mejor la entendía en el mundo. Después de que su madre muriera de cáncer cuando Sloane tenía 15 años, él la había criado solo. Había trabajado turnos dobles en el taller de reparación de automóviles para pagar su escuela de enfermería. Había llorado más que ella en el funeral de su prometido. Y la había llamado una vez por semana durante los últimos 2 años, aunque ella rara vez contestaba. «Estoy bien, papá», repitió. Su voz más suave ahora. «Te lo prometo. Cuando la tormenta se aclare por completo y las carreteras se abran, te llamaré de nuevo. Te quiero». «Yo también te quiero, Sloane», dijo su padre, su voz cargada de preocupación. «Recuerda llamarme, recuerda comer bien. Y si pasa algo, cualquier cosa, me llamas de inmediato. Iré sin importar qué. Iré». «Lo sé, papá». Terminó la llamada, bajó el teléfono y se quedó allí por un momento sin moverse. Estaba de espaldas a la habitación. No quería que nadie viera sus ojos en ese momento. No quería que nadie viera la debilidad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. «¿Podrías decirle la verdad?». La voz de Jude vino desde detrás de ella, baja y tranquila. Sloane se giró. Él estaba sentado contra la pared. Weston en sus brazos, sus profundos ojos azules fijos en ella sin parpadear. No sabía cuánto tiempo llevaba despierto ni cuánto había oído, pero por la mirada en sus ojos supo que había oído suficiente. «¿Decirle qué?», preguntó ella, su voz aguda por la amargura. «Que estoy escondiendo a un jefe de la mafia y a su hijo de 8 meses en mi casa. ¿Cómo crees que reaccionaría mi padre? Llamaría a la policía, o peor, conduciría hasta aquí él mismo y haría algo imprudente. Tiene 62 años. No necesita más problemas en su vida». Jude guardó silencio por un momento, como si sopesara algo en su mente.
Luego habló, su voz más suave que antes. Cuando seas seguro, puedes volver a llamarlo. Dile todo si quieres, o no le digas nada. Esa es tu elección. Sloane lo miró. Algo en esas palabras la hizo detenerse. No las palabras en sí, sino lo que había debajo de ellas. Cuando seas seguro. Le estaba prometiendo algo, no en voz alta, sino en la certeza de su voz. Le estaba prometiendo que un día habría seguridad, que esta pesadilla terminaría, que podría llamar a su padre sin tener que mentir. Ella no creía en las promesas. Había dejado de creer en ellas hacía 2 años, cuando el hombre que amaba prometió que volvería a casa para cenar y nunca regresó. Pero al mirar a los ojos de Jude, al ver la forma en que sostenía a Weston en sus brazos, quiso creer. Por primera vez en mucho tiempo, quiso creer. Weston eligió ese momento para llorar, su familiar lamento de hambre cortando la quietud. Ambos se volvieron hacia el bebé al mismo tiempo, como si fuera el reflejo más natural del mundo. Sloane dio un paso adelante, recogió el biberón tibio de leche de cabra y se lo entregó a Jude. Él lo tomó y comenzó a alimentar a su hijo, y ella se dio la vuelta para ocuparse de otra cosa. No dijeron nada más, pero algo había cambiado entre ellos. Un hilo frágil e invisible, pero real. Esa noche, por primera vez desde que los había sacado del auto en llamas, Sloane durmió sin despertarse en medio de la noche para comprobar si alguien seguía respirando. Quizás porque estaba demasiado agotada, quizás porque sabía que alguien más estaba de guardia. En la mañana del 10º día, Sloane estaba calentando agua en la estufa cuando escuchó el sonido de un motor. Era distante, pero inconfundible, llegando a través de la nieve profunda y la quietud de la mañana de invierno. No era el sonido de los camiones madereros que a veces pasaban por la carretera principal a unas pocas millas de distancia. Este era un motor que se acercaba, que venía hacia ellos. Antes de que pudiera reaccionar, Jude ya se estaba moviendo. Se puso de pie de un salto desde el rincón donde había estado sentado con Weston, colocó al bebé en los brazos de Sloane y luego la empujó hacia el rincón más alejado de la casa del lago. Su mano se cerró alrededor de la pistola sobre la mesa, revisó el cargador y luego se movió hacia la ventana. Cada movimiento ocurrió en un instante, suave y exacto como una máquina. Ni siquiera podías mantenerte firme hace 5 días, dijo Sloane, su voz tensa pero no en pánico. Sostenía a Weston con fuerza contra su pecho, protegiendo al bebé con su propio cuerpo. Jude no miró hacia atrás. Sus ojos permanecieron fijos en el sendero que bajaba a la casa del lago. «Puedo estar de pie el tiempo suficiente para proteger a mi hijo», respondió, su voz fría como el acero. El motor se detuvo. Sloane escuchó abrirse y cerrarse la puerta de un coche. Una persona, solo una. Pasos en la nieve, lentos y cuidadosos. Sin prisa. Jude levantó la pistola y apuntó a la puerta. Su dedo descansaba en el gatillo. Listo. La habitación se quedó tan en silencio que Sloane podía oír los latidos de su propio corazón. Un golpe en la puerta. 2 golpes cortos. Un golpe largo. 2 golpes cortos. Sloane vio a Jude ponerse rígido. Luego, lentamente, bajó la pistola. «¡Ábrela!», dijo, su voz todavía tensa, pero ya no lista para disparar. Sloane lo miró como si hubiera perdido la cabeza, pero lo hizo de todos modos. Dejó a Weston en la caja de madera, se acercó a la puerta y la abrió. El hombre que estaba afuera tenía unos 40 años, alto y de complexión dura, con el pelo rapado al estilo militar y ojos tan afilados como cuchillas de afeitar. Llevaba un abrigo de cuero negro, con ambas manos levantadas junto a la cabeza, las palmas hacia afuera para mostrar que no llevaba armas. Su rostro no mostraba expresión, pero cuando vio a Jude de pie detrás de Sloane, sus hombros parecieron caer una fracción con alivio. «Jefe», dijo, su voz baja y áspera, «te he estado buscando durante 10 días». Jude dio un paso adelante y se paró junto a Sloane en la puerta. «Empty». El hombre asintió brevemente. «Entra». El hombre llamado Empt entró por la puerta, su mirada recorriendo rápidamente la casa del lago, captando todo en un solo instante. Cuando vio a Weston en la caja de madera, sus ojos se detuvieron por un segundo. Luego volvieron a Jude.
¿Está bien el niño? Bien, respondió Jude secamente. Ambos están bien. Emmett asintió y no preguntó nada más. Luego comenzó a informar, su voz uniforme como si estuviera leyendo un informe. Rastreé la última señal de GPS de tu vehículo antes de que se apagara. Me llevó días por la tormenta y porque tenía que asegurarme de que nadie me seguía. Malas noticias de Chicago, jefe. Conrad Steele ha tomado el control de más del 60% de la organización. Jude se quedó perfectamente quieto, su rostro convirtiéndose en piedra. Conrad, el nombre salió de su boca como una maldición. Te ha declarado desaparecido, continuó Emmet, posiblemente muerto. Está presionando a los ancianos para que lo voten como el nuevo jefe. Si no regresas en una semana, el consejo se reunirá y le entregará formalmente el control. El silencio se extendió por la pequeña habitación. Sloan estaba en el rincón, con Weston en brazos, observando a los dos hombres. Se sentía como si estuviera viendo una película sin saber el guión, pero entendía lo suficiente como para saber que la situación era mala. Finalmente Jude habló, su voz tranquila hasta el punto de la frialdad. Así que Conrad estuvo detrás de la emboscada. Eso creo, dijo Emmet, pero no tengo pruebas. Borró bien sus huellas. Jude asintió, sus ojos oscureciéndose. Luego se volvió para mirar a Sloan, como si acabara de recordar que ella todavía estaba allí. Emmet siguió la mirada de Jude, y por primera vez miró directamente a Sloan. Sus agudos ojos la recorrieron de pies a cabeza, midiendo, evaluando, analizando. ¿Quién es ella?, le preguntó a Jude. No ella. Jude no dudó. La mujer que salvó mi vida y la de mi hijo. Su voz era firme, sin dejar lugar a más preguntas. Emmet miró a Sloan por un segundo más, luego asintió. No le preguntó su nombre. No le preguntó a qué se dedicaba. No le preguntó por qué estaba aquí. Si Jude decía que ella importaba, entonces importaba. Eso era suficiente. Sloan se quedó allí con el bebé en brazos, observando a los dos hombres hablar de guerra y poder. Podía sentir al mundo exterior abriéndose paso en su pequeña casa del lago, arrastrándola a una espiral de la que nunca había querido formar parte. Hace 10 días, solo era una mujer que vivía sola, manteniendo su distancia de todo y de todos. Ahora estaba en medio de una guerra clandestina que no entendía en absoluto. Los días tranquilos en la casa del lago habían terminado, y Sloan sabía que tendría que elegir: entrar en su mundo o marcharse y no mirar atrás. Emmet se sentó en la vieja silla de madera, sus agudos ojos fijos en Jude. Hay algo más serio que Conrad tomando el control, jefe. Jude estaba de pie con la espalda contra la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. La herida en su abdomen todavía le dolía, aunque no daba señales de ello. Dilo. La emboscada de esa noche no fue al azar, dijo Emmet lentamente, cada palabra pesada como una piedra. Hubo un topo. Alguien de tus filas dio la información, la ruta, la hora, la ubicación, todo. El aire dentro de la pequeña habitación se volvió denso y pesado. Sloan estaba en el rincón con Weston en brazos, escuchando sin hablar. Se sentía como si estuviera parada fuera de una puerta de cristal, mirando un mundo completamente separado del suyo. Jude apretó la mandíbula, cada músculo de su rostro se tensó. ¿Quién? Su voz era baja y peligrosa. ¿Quién me traicionó? Emmet negó con la cabeza. No lo sé. Solo 5 personas conocían la ruta esa noche. Yo, tú, el conductor, y él murió en la emboscada. Conrad Evans, su ayudante. He estado investigando durante 10 días, pero no he encontrado pruebas claras. Jude golpeó la pared con el puño, el golpe resonando en la pequeña habitación. Weston se sobresaltó y comenzó a llorar. Sloan lo levantó más alto y lo calmó. Sus ojos nunca se apartaron del intercambio. «Conrad», gruñó Jude, «ha querido mi puesto durante mucho tiempo. Era la mano derecha de mi padre. Cree que merecía heredar el puesto más que yo». «Yo también lo creo», dijo Emmet. «Pero creerlo y probarlo son dos cosas diferentes. Necesitamos pruebas, jefe. Sin ellas, el Consejo de Ancianos no escuchará». Sloan se quedó quieta, escuchando. Weston había dejado de llorar.
yaciendo tranquilamente en sus brazos. Sus ojos azules se volvieron hacia su rostro. En su mente, un recuerdo comenzó a surgir, borroso al principio, luego volviéndose más nítido. 3 días antes de la tormenta, había estado reparando el techo del cobertizo de la cabra cuando un coche se detuvo en la carretera. Un hombre salió, de unos 50 años, cabello canoso, vestido con un caro abrigo de lana. Sonrió amablemente y le preguntó sobre las carreteras alrededor del lago. Recordaba su voz, suave y educada, nada sospechoso en ella. Le preguntó sobre la carretera que bajaba hacia la orilla del lago, sobre los atajos a través del bosque, sobre qué tramos eran fáciles y cuáles peligrosos. Ella había respondido porque no tenía ninguna razón para no hacerlo. Solo había sido un extraño pidiendo direcciones. Nada inusual. Pero ahora, mirando hacia atrás, recordaba la forma en que él había mirado hacia el terraplén, donde el coche de Jude se había despeñado unos días después. Recordaba la forma en que había asentido cuando ella señaló ese tramo de carretera. Recordaba sus zapatos de cuero negro pulido, zapatos demasiado finos, demasiado caros para un hombre que solo pedía direcciones. Y recordó las huellas en la nieve de la mañana anterior. Zapatos de hombre grandes, huellas que rodeaban la casa del lago, el mismo tamaño, el mismo estilo. Vance, dijo, su voz cortando la conversación entre los dos hombres. Tanto Jude como Emmet se volvieron para mirarla. Sloane dio un paso adelante, sus ojos fijos directamente en Emmet. El hombre que acabas de mencionar. Vance, ¿cómo es él? Emmet frunció el ceño, pero respondió. Unos 50 años. Cabello canoso, estatura media, voz suave y educada. Siempre viste con ropa cara. Le gusta llevar un Rolex de oro. Sloane sintió que la sangre de su cuerpo se convertía en hielo. Vino aquí, dijo, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. 3 días antes de la tormenta, vino aquí y me preguntó sobre las carreteras alrededor del lago, especialmente la carretera que baja hacia el terraplén, la carretera donde se despeñó el coche de Jude. Un silencio mortal llenó la habitación. Jude y Emmet intercambiaron una mirada. En los ojos de ambos había reconocimiento, comprensión. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Jude, su voz tensa como un alambre. Sloane cerró los ojos, obligándose a recordar cada detalle. Conducía un sedán negro, sin matrícula delantera. No me fijé en la matrícula trasera. Hizo muchas preguntas sobre el terreno, como si estuviera tratando de encontrar un lugar muy específico. Y me miró muy atentamente antes de irse, como si estuviera memorizando mi cara. Abrió los ojos y miró a Jude. Y anteayer por la mañana, después de la noche en que oímos el ruido afuera, vi huellas en la nieve alrededor de la casa del lago, huellas de hombre, de talla grande. Alguien vino esa noche y nos observó. Jude se quedó perfectamente quieto, su rostro sin color. Emmet soltó una maldición en voz baja. Vance sabe que estás aquí, dijo Emmet, su voz grave. Sabe que alguien salvó al jefe, y sabe cómo eres. Jude dio un paso adelante hasta pararse frente a Sloane. Por primera vez desde que lo conoció, vio miedo en sus ojos. No miedo por sí mismo, miedo por ella. Si Conrad sabe que hay un testigo que puede probar que él estuvo detrás de la emboscada, serás el próximo objetivo, dijo, su voz baja y tensa. Ya no estás a salvo. Sloane lo miró, luego a Emmet y luego a Weston en sus brazos. Pensó en la vida tranquila que había construido durante los últimos 2 años. La pequeña casa del lago, la cabra lechera en el cobertizo, los largos días de soledad que al menos habían sido seguros. Todo eso se había ido ahora. Ya no era una extraña. Se había convertido en parte de esta historia en el momento en que sacó a Jude del coche en llamas. Y ahora no había vuelta atrás. Esa noche, después de que MTH saliera a comprobar la seguridad alrededor de la propiedad, Jude llamó a Sloane. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el lago helado en la distancia. Weston dormía profundamente en la caja de madera, sus mejillas redondas ligeramente rosadas a la luz del fuego.
Voy a volver a Chicago, dijo Jude, su voz uniforme y fría como si estuviera comentando el tiempo, para enfrentarme a Conrad, para terminar con esto. Sloane se quedó quieta, esperando. Sabía que había más. Emmet te llevará a ti y a Weston a un lugar seguro, continuó Jude, sin darse la vuelta. Una casa segura en Wisconsin. Nadie sabe de ella excepto Emmet y yo. Te quedarás allí hasta que esto termine. No era una pregunta, era una orden. Sloane lo reconoció al instante por su tono. La voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. La voz de un jefe de la mafia. No, dijo ella con calma. Jude se giró, sus profundos ojos azules se posaron en ella con sorpresa. Claramente, no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Sloane lenta y claramente, cada palabra deliberada. No voy a ninguna parte. Jude se acercó a ella y se detuvo frente a ella, su mirada feroz. ¿No entiendes la situación? Conrad sabe que existes, sabe que eres un testigo que podría derribarlo. ¿Crees que te dejará en paz? Entiendo más de lo que crees. Sloane no retrocedió. Se quedó allí, frente a él, con la barbilla levantada, aunque él era casi una cabeza más alto que ella. Pero yo no huyo. Tú no perteneces a esto, gruñó Jude. Me convertí en parte de esto en el momento en que te saqué de ese coche en llamas, replicó Sloane, su voz tan dura como el acero. Me convertí en parte de esto cuando cosí tus heridas a las 3 de la mañana. Me convertí en parte de esto cuando salí a una ventisca para ordeñar una cabra para tu hijo. Ya estoy en esto, Jude. No puedes apartarme solo porque quieres. Las manos de Jude se cerraron en puños. Su mandíbula se tensó. Esto no es un juego. Es vida o muerte. No quiero que mueras por mi culpa. Sloane rió, un sonido amargo sin rastro de humor. ¿Crees que tengo miedo de morir? Preguntó, su voz bajando, temblando ligeramente. No de miedo, sino de furia. Ya perdí a un hombre por tu mundo. Lo vi yacer en una mesa de operaciones, y no pude hacer nada. Lo enterré y corrí hasta aquí para no tener que recordar. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo vuelve a pasar? Jude se quedó completamente quieto. Sus ojos se abrieron de par en par. Emmet acababa de volver a entrar por la puerta y se detuvo al sentir la tensión entre ellos. Se quedó allí, sin saber si debía avanzar o retroceder. No puedes salvarme si Conrad me quiere muerto, dijo Jude, su voz bajando hasta ser casi un susurro. Tú no perteneces a este mundo. Quizás no, respondió Sloane, pero tampoco soy alguien que huye. Weston eligió ese momento para llorar. El sonido cortó la confrontación, llenando la pequeña habitación como una campana. Sloane se giró, fue a la caja de madera y levantó al bebé en sus brazos. Dejó de llorar casi al instante en que se acomodó contra ella. Sus ojos azules se volvieron hacia su rostro con absoluta confianza. Se dio la vuelta y se enfrentó a Jude de nuevo, con Weston en brazos. «Este bebé me llama mamá», dijo, su voz ya no enfadada, solo segura. «Lo oíste llamarme así. ¿Viste la forma en que me mira? ¿De verdad crees que voy a abandonarlo?» Jude se quedó allí, sin poder hablar. Sus ojos, esos profundos ojos azules que siempre eran tan fríos y controlados, brillaban ahora. No lloró, pero ella vio la humedad de allí, contenida, pero real. Y Emmet estaba junto a la puerta, en silencio mientras observaba. No interrumpió, no ofreció una opinión. Esto era entre Jude y Sloane, y era lo suficientemente inteligente como para saberlo. El silencio se extendió por la pequeña habitación. Solo el crepitar del fuego en la estufa y la respiración constante de Weston en los brazos de Sloane llenaban el espacio entre ellos. Finalmente Jude soltó un suspiro. No dijo nada, ni aceptando ni negándose. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, desapareciendo en la oscuridad exterior. Sloane lo vio irse, sosteniendo a Weston más fuerte contra su pecho. No sabía exactamente por qué estaba luchando. ¿Por el bebé en sus brazos? ¿Por Jude o por ella misma? Quizás por los tres, quizás por ninguno. Pero sabía una cosa.
No iba a huir, no esta vez. 3 días después de la discusión en la Casa del Lago, llegaron a Chicago. Jude había pasado ese tiempo contactando a los ancianos que aún permanecían leales, los hombres que habían servido a su padre y aún honraban su juramento a la familia Ashford. No eran muchos, pero eran suficientes. 4 hombres. 4 de los 12 miembros del consejo todavía creían en Jude, todavía dudaban de Conrad. Eso era todo lo que tenía. El lugar de la reunión era un viejo almacén en las afueras de Chicago, escondido en lo profundo de un distrito industrial abandonado. El padre de Jude lo había usado una vez para sus reuniones más secretas, las decisiones que nadie más allá del consejo debía conocer. Ahora se convertiría en el lugar donde se decidiría el destino de su hijo. Sloane estaba sentada en un coche aparcado a unos 50 metros del almacén. Weston dormía en su regazo, Emmet en el asiento del conductor. Sostenía el teléfono en la mano, la pantalla brillando, la llamada ya conectada al teléfono de Jude. Podía oír todo lo que sucedía dentro. Hablaría cuando llegara el momento. Ella era la carta oculta, el testigo que Conrad ni siquiera sabía que existía. Dentro del almacén, el aire era tan denso que se podía cortar. 12 sillas habían sido dispuestas en un semicírculo, una para cada anciano. 7 de ellos ya habían sido comprados o amenazados por Conrad. 4 pertenecían a los hombres aún leales a Jude, y una permanecía vacía, la silla del líder. Conrad estaba de pie en medio de la habitación, con un traje negro perfecto sin una sola arruga, una sonrisa de suficiencia en sus labios. Había estado esperando este momento durante años, esperando estar en este lugar, mirando a los hombres que una vez lo habían despreciado. Estimados ancianos, comenzó, su voz resbaladiza como el aceite. Nos reunimos aquí hoy para resolver un asunto desafortunado. Jude Ashford ha estado desaparecido durante más de 2 semanas. Sin rastro, sin contacto. Debemos enfrentar la posibilidad de que ya no esté con nosotros, y la familia requiere un nuevo líder. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Humildemente me nomino para este puesto. He servido a la familia durante 30 años. Fui la mano derecha del líder anterior. Conozco cada rincón de esta organización. Soy quien lo merece. Unos pocos ancianos asintieron. Los otros se sentaron en silencio, sus rostros ilegibles. Voten. Uno de los hombres de Conrad sugirió, votemos ahora y terminemos con esto. Conrad sonrió y estaba a punto de levantar la mano en señal de acuerdo, cuando una voz interrumpió la habitación. Todavía no. Todas las cabezas se giraron hacia el rincón más sombrío, y de esa oscuridad, Jude dio un paso adelante. Se veía diferente a la última vez que lo habían visto. Más delgado, más pálido. Una nueva cicatriz le cruzaba la frente, pero sus ojos seguían tan afilados como cuchillos. Y cuando miró a Conrad, esa sola mirada fue suficiente para congelar la habitación. Conrad palideció, solo por un segundo. Un breve segundo en el que perdió el control antes de recuperarse. Pero Jude lo vio, y todos los demás en la habitación también lo vieron. Jude. Conrad sonrió, pero no pudo ocultar la tensión en su voz. Estás vivo. Qué noticia tan maravillosa. Hemos estado preocupados por ti. Sí, respondió Jude, su voz fría como el hielo. Estoy seguro de que estabas muy preocupado. Caminó hacia el centro de la habitación y se detuvo directamente frente a Conrad, a solo unos pasos de distancia. Preocupado lo suficiente como para enviar hombres a emboscar mi coche en la carretera de Wisconsin. Preocupado lo suficiente como para intentar asesinarme a mí y a mi hijo. Conrad rió, pero el sonido salió débil y forzado. ¿De qué estás hablando? ¿Te golpeaste la cabeza demasiado fuerte? No sé nada de ninguna emboscada. Si alguien hizo tal cosa, ciertamente no fui yo. Tú no, dijo Jude con un lento asentimiento. No, no directamente. Fue Vance, tu pequeña sombra obediente. Vino al lugar por el que debía pasar 3 días antes de la emboscada. Exploró el terreno. Encontró el tramo de carretera perfecto para ello. Vance actuó solo, replicó Conrad demasiado rápido. Demasiado rápido. No controlo cada movimiento que hace.
Si hizo algo estúpido, es su culpa, no la mía. Jude lo miró sin el menor parpadeo en sus ojos. ¿Es así? Entonces, ¿cómo explicas que Vance regresara a ese mismo lugar después de la emboscada, que volviera para asegurarse de que estaba muerto? Conrad se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía respuesta. Tengo un testigo, dijo Jude. Luego sacó su teléfono del bolsillo, lo puso sobre la mesa en el centro de la habitación y activó el altavoz. Sloan, la llamó. En el coche, Sloan respiró hondo. Este era el momento que decidiría todo. Miró a Weston, dormido en su regazo, luego a Empt, que la observaba por el espejo retrovisor, y luego comenzó a hablar. 3 días antes de la tormenta, un hombre vino a mi casa pidiendo direcciones. Su voz se escuchó a través del altavoz, clara y firme. De unos 50 años, cabello canoso, abrigo de lana caro, voz suave y educada, con un Rolex de oro. Me preguntó con gran detalle sobre las carreteras alrededor del lago Michigan, especialmente el tramo que baja hacia el barranco, el mismo tramo donde el coche del señor Ashford se despeñó 3 días después. Algunos de los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos. Conrad estaba congelado, su rostro sin color. Después de la emboscada, ese mismo hombre regresó, continuó Sloan. Vi sus huellas en la nieve alrededor de mi casa. Vino de noche y observó la casa donde yo cuidaba del señor Ashford y su hijo. Estaba observando, estaba esperando. Conrad explotó. ¿Qué es esto? Rugió, su rostro enrojeciendo. Todo rastro de cortesía había desaparecido. Un testigo anónimo, una voz por teléfono. ¿Y se supone que todos ustedes deben creer esto? Esto es una trampa. Jude está inventando todo para destruirme. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces, uno de los ancianos se levantó lentamente. Era el más viejo de todos. Su cabello era completamente blanco, su espalda encorvada por la edad, pero sus ojos aún brillaban y eran afilados como navajas. Una vez había sido consejero del padre de Jude, había visto el ascenso y la caída de muchos hombres en este mundo. He sospechado de ti durante mucho tiempo, Conrad, dijo, su voz áspera por la edad, pero llena de autoridad. Tu codicia es demasiado grande, tu ambición es demasiado imprudente, y ahora tengo razones para creer lo que he sospechado durante mucho tiempo. Se volvió hacia los otros ancianos. Voten, no para elegir un nuevo líder, sino para condenar a un traidor. Uno por uno, las manos se levantaron en el aire. 4, 5, 6, 7, 8. Una mayoría. Conrad se quedó allí, viendo cómo los hombres que una vez lo habían apoyado le daban la espalda. Su rostro se había vuelto gris, sus puños apretados, pero no le quedaba nada que decir. No sonaron disparos, no se derramó sangre, pero en esa habitación, Conrad Steele murió de todos modos en términos de poder. Después de que el consejo emitiera su voto, la habitación se sumió en un silencio pesado y sofocante. Dos hombres del bando leal dieron un paso adelante y se colocaron a cada lado de Conrad, esperando la orden. Según la ley de la familia, traicionar al líder se castigaba con la muerte. No había excepciones, ni piedad. Era una regla que existía desde los tiempos del abuelo de Jude, y nunca se había roto. Conrad miró a su alrededor, buscando apoyo en los hombres que una vez habían estado con él, pero nadie le sostuvo la mirada. Se dieron la vuelta, mirando al suelo, a la puerta, a cualquier cosa menos a él. Había perdido. Y en este mundo, el perdedor no tiene amigos. Conrad cayó de rodillas, no porque quisiera, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. Toda su confianza, toda su arrogancia se habían desvanecido, reemplazadas por el terror desnudo de un hombre que sabía que estaba a punto de morir. Jude llamó, su voz temblorosa, sin parecerse en nada a la voz suave que había usado solo unos minutos antes. Crecimos juntos. Tu padre me trató como a un hijo. Te sostuve cuando eras un bebé. No puedes hacer esto. Jude se quedó allí, mirando al hombre arrodillado ante él. Su rostro era ilegible, sus profundos ojos azules fríos como el hielo. Mi padre confió en ti, dijo, cada palabra cayendo como una piedra. Mi padre te trató como a un hermano, y usaste esa confianza para planear el asesinato de su hijo.
el asesinato de su nieto. Un bebé de 8 meses, Conrad. Ibas a matar a un bebé de 8 meses. Conrad no pudo responder. Su boca se abrió, luego se cerró, pero no salieron palabras. Jude se volvió hacia los dos hombres que esperaban. Llévenselo. El consejo se encargará de él según la ley de la familia. No necesito hacerlo con mis propias manos. Conrad fue arrastrado de nuevo a sus pies. Intentó luchar, intentó gritar algo, pero nadie escuchó. La puerta trasera se abrió y fue llevado a la oscuridad más allá. Nadie preguntó a dónde lo llevaban. Nadie lo necesitaba. Después de que Conrad desapareciera, Jude se quedó quieto por un momento, mirando la puerta cerrada. Luego se volvió para enfrentar al consejo. Hay algo que quiero decirles a todos. Los ancianos lo miraron y esperaron. Jude respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo aún más difícil que confrontar a Conrad. Doy un paso atrás. Murmullos recorrieron la habitación. Algunos de los ancianos fruncieron el ceño e intercambiaron miradas de sorpresa. No por completo, continuó Jude, su voz tranquila y segura. Seguiré siendo un asesor. Seguiré participando en decisiones importantes, pero las operaciones diarias, especialmente las que están en las áreas grises, serán entregadas a EMT para que las gestione bajo la supervisión del Consejo. ¿Por qué?, preguntó el anciano de más edad. Su tono no contenía juicio, solo curiosidad. Jude guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más suave ahora, como si estuviera hablando más para sí mismo que para ellos. Tengo un hijo que criar, dijo. Mi hijo acaba de perder a su madre. Necesita un padre que esté presente. Un padre del que pueda estar orgulloso, no un padre al que tenga que temer o del que deba avergonzarse. Hizo una pausa y miró cada rostro en la habitación. Quiero que mi hijo crezca sin ver a su padre como una especie de monstruo. Quiero que tenga una vida que yo nunca tuve. Y para hacer eso, necesito cambiar. El silencio persistió. Los ancianos se miraron unos a otros y nadie se opuso. Quizás porque entendieron, quizás porque respetaron su decisión, o quizás porque habían visto morir a demasiada gente en esta vida y sabían que todos tenían derecho a buscar una salida. El viejo anciano asintió lentamente. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo. Luego se volvió hacia los demás. Esta reunión ha terminado. Jude salió del almacén, y el aire frío de la noche le golpeó la cara como una bienvenida. El coche estaba aparcado a poca distancia, su luz interior aún encendida. Sloane estaba sentada en el asiento trasero con Weston en brazos. Emmet al volante. Caminó hacia el coche, abrió la puerta trasera y miró dentro. Sloane levantó la cara, sus ojos azul grisáceo buscando los suyos en la oscuridad. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. Había oído todo a través del teléfono. Se acabó, dijo Jude, y su voz era más suave de lo que nunca la había oído. Sloane asintió. ¿Y ahora qué? Jude la miró, luego a Weston durmiendo en sus brazos, y luego a la forma en que el bebé se acurrucaba contra ella, como si fuera el lugar más seguro del mundo. Ahora quiero ir a casa, dijo. Weston eligió ese momento para despertar. Dio un pequeño bostezo, luego abrió los ojos y vio a Jude, y sonrió extendiendo ambas manos, pidiendo a su padre. Jude se inclinó y tomó a su hijo de los brazos de Sloane. El bebé se acomodó perfectamente contra su pecho, apoyó la cabeza allí y volvió a cerrar los ojos como si hubiera encontrado su lugar. Por primera vez en muchos años, Jude no sabía dónde estaba su hogar. La mansión en Chicago ahora estaba llena de recuerdos de Meredith. La casa del lago de Sloane era demasiado pequeña y demasiado insegura. No le quedaba ningún lugar al que pudiera llamar hogar. Pero al mirar a la mujer sentada frente a él, al mirar a su hijo dormido en sus brazos, comenzó a entender que el hogar no era un lugar. El hogar era una persona. 6 meses después, el verano había llegado a las orillas del lago Michigan. La luz dorada del sol se derramaba sobre el agua azul y la suave brisa traía el aroma de las flores silvestres y la hierba fresca. La pequeña villa junto al lago no era el tipo de gran propiedad que la gente podría esperar de un hombre con la posición de Jude Ashford.
Era simplemente una casa de 2 pisos con un techo de tejas rojas, un pequeño jardín de flores enfrente y un muelle de madera que se extendía sobre el lago. Pero era un hogar, un verdadero hogar. Weston tenía ahora 14 meses, y el pequeño estaba dando sus primeros pasos inseguros por el césped verde frente a la casa. Sus pequeñas piernas se tambaleaban, pero su mano se aferraba con fuerza al dedo de Sloane, y ella lo guiaba paso a paso con una paciencia y una dulzura infinitas. Cada vez que caía, ella lo levantaba. Cada vez que reía, ella reía con él. La boda se celebró en el pequeño jardín detrás de la casa, bajo las ramas del viejo roble donde Jude había colgado un columpio para Weston. No hubo cientos de invitados, ni reporteros, ni cámaras. Solo Emmet como testigo, algunas de las personas más cercanas a Jude, en las que realmente confiaba, y Henry Mercer, el padre de Sloane, que había venido de Milwaukee. Había conducido durante 4 horas para estar allí, y cuando vio a su hija con su sencillo vestido blanco, sin joyas elaboradas, solo una flor en el pelo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sloane estaba junto a su padre, con la mano entrelazada en la suya, preparándose para caminar hacia Jude, que esperaba al final del estrecho pasillo. Él apretó su mano y luego se volvió para mirar a Jude. Mi hija vivió como una muerta durante 2 años, dijo, su voz áspera por la emoción. No reía, no lloraba, solo existía. Luego apareciste tú, y ese niño, y me devolviste a mi hija. Jude se quedó allí, con un sencillo traje gris, mirando al anciano que ponía a su hija a su cuidado. No dijo una palabra, pero asintió, un asentimiento lento y solemne, como un voto que no necesitaba voz. El señor Mercer soltó la mano de Sloane y la dejó caminar hacia Jude, y cuando ella puso su mano en la de él, sintió que algo dentro de su pecho finalmente comenzaba a sanar. 2 meses después de la boda, Jude y Sloane asistieron a una fiesta organizada por uno de los antiguos socios de Jude. Era la primera vez que Sloane aparecía ante la gente del antiguo mundo de Jude como su esposa. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, el pelo recogido pulcramente, sin maquillaje elaborado. No intentó convertirse en alguien que no era. La fiesta transcurrió sin problemas hasta que una mujer de mediana edad, la esposa de uno de los empresarios con los que Jude había trabajado una vez, se acercó a Sloane. La mujer miró a Sloane de arriba a abajo y luego su mirada se detuvo en las manos de Sloane. Manos ásperas con callos de años de enfermería, manos marcadas con pequeñas cicatrices de trabajar en el cobertizo de la cabra y reparar la casa del lago. Las manos de una mujer trabajadora, no de una dama de sociedad. «Qué interesante», dijo la mujer, su voz dulce pero con un borde de burla. Nunca esperé que Jude Ashford eligiera a una mujer tan ordinaria. La habitación pareció volverse más silenciosa. Algunas personas se giraron para mirar, esperando la respuesta de Sloane. Sintió a Jude quedarse quieto a su lado, listo para hablar en su defensa, pero ella no necesitaba que nadie la defendiera. Sloane miró a la mujer directamente a los ojos, su voz tan tranquila como la superficie del lago al amanecer. «Estas manos ordinarias sacaron a mi esposo de un coche en llamas», dijo. «Estas manos cosieron sus heridas a las 3 de la mañana en medio de una tormenta de nieve cuando no había nadie más. Estas manos mantuvieron vivo a su hijo durante las noches más largas de su vida. No necesito ser extraordinaria. Solo necesito ser yo misma». La mujer se quedó allí con la boca ligeramente abierta, incapaz de decir una palabra. Jude colocó su mano en la parte baja de la espalda de Sloane, suave pero lleno de significado. No dijo nada. No lo necesitaba. Su presencia a su lado era respuesta suficiente para todo. Esa noche, después de regresar a casa, Sloane estaba junto a la cuna de Weston en el pequeño dormitorio. El niño dormía profundamente, sus labios rosados moviéndose débilmente como si estuviera soñando con algo dulce. Le cantó suavemente, una canción de cuna que su madre le había cantado una vez cuando era niña, y no se dio cuenta de que Jude estaba en la puerta, observándola. «¿Sabes lo que pensé esa noche?», dijo Jude, su voz tranquila y cálida. Sloane se giró y lo miró en la penumbra. «No».
Oshani. Sonó semien. Cuando desperté y te vi, pensé que había muerto. Jude entró en la habitación y se paró a su lado. Pensé que alguien había cometido un error y me había enviado al cielo, porque no hay forma de que un hombre como yo mereciera ser cuidado por un ángel. Sloane rió suave y cálida. Tú, dijo, en el cielo, te echarían de vuelta con un historial como el tuyo. Jude también rió, y luego la atrajo a sus brazos. Se quedaron allí, en la pequeña habitación con el niño dormido, abrazándose en silencio. Fuera de la ventana, los primeros copos de nieve del invierno habían comenzado a caer suavemente, pacíficamente. Nada que ver con la violenta tormenta de la noche en que se conocieron. Sloane miró la nieve y recordó esa noche. La explosión, los gritos del bebé, la sangre en la nieve, el frío helador y el terror. Había pensado que moriría en esa tormenta. Había pensado que estaría sola para siempre. Pero se había equivocado. Ahora, en los brazos del hombre que una vez fue su enemigo, con el bebé que la llamaba mamá durmiendo pacíficamente en su cuna, ya no tenía miedo de la nieve. Ya no tenía miedo de las tormentas, porque cuando llegara la tormenta, no la enfrentaría sola. La nieve siguió cayendo. Pero dentro de esa pequeña casa, junto al hombre que una vez fue su enemigo y el niño que la llamaba madre, Sloane Mercer finalmente había encontrado lo que creía haber perdido para siempre: una familia. Y esta vez no dejaría que nadie se la arrebatara. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si la historia de Sloane y Jude tocó tu corazón, por favor, presiona me gusta y comparte este video con las personas que amas. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras conmovedoras historias cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. Así que, por favor, deja un comentario y comparte lo que hay en tu corazón. Leeremos cada línea y atesoraremos cada palabra que compartas, deseándote a ti y a las personas que amas abundante salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.